Ser minero. Es momento de hablar de cultura minera, lo hacemos todas las semanas, lo hacemos cada lunes con Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en nuestra provincia, concretamente en Sabero. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días. Bueno, ¿qué tal ha ido la Semana Santa? Muchas visitas, mucha gente. Pues bien, con mucha alegría, visita, ¿no? Con mucho ambiente, con mucha alegría y con mucha gente viniendo a conocer a nuestros Playmobil mineros. La verdad que nos está desbordando un poco. Uy, los chavales habrán disfrutado un montón, ¿no? Muchísimo. Qué bien. Hoy es lunes, es día o... Sí, hoy estamos cerrados. Estáis cerrados, es ¿no? lunes y puente, pero bueno, hay que recargar pilas, ¿no? Un poco a la gente, sí, la verdad que sí. Claro. De cualquier manera, bueno, tenéis esa exposición, bueno, tenéis muchas cosas que ofrecer, ¿no? Vamos a hablar ahora mismo con Fernando Cuevas. La última vez que hablamos con él fue hace no tanto tiempo, en este caso con motivo de otra exposición, ¿no? El sueño de la luz y digamos, la nueva adquisición de fondos. ¿Eso todavía está en el museo? Sí, todavía seguimos teniendo la exposición de lámparas de mina y bueno, esa es que es medio permanente, la vamos cambiando y siempre con lámparas de Fernando, que por cierto Fernando hoy sí que trabaja en su centro de interpretación de la minería de Barruelo de Santollán y ha hecho este hueco para hablar con nosotros y para acompañarnos en un viaje a la historia, un viaje que vamos a hacer a más de siglo y medio en el tiempo para conocer los orígenes de la minería en Castilla y León. Qué bien. Fernando, no te das tregua, ¿eh? ¿Cómo estás? Nada, los museos pobres tenemos que sacar todo lo que podamos de la gente que viene a vernos. ¿Y qué pasa? ¿Que el de Roberto es rico o qué? Sí. Un poco más que nosotros, sí. Somos menos pobres. Muy bien, lo importante es teneros a los dos aquí para hablar de esos orígenes, ¿no? de la minería. No sé, ¿dónde hemos de situarnos? Bueno, el carbón se descubre ya en el siglo XVIII, a finales, se sabe dónde está el carbón por toda España, casi todas las cuencas están descubiertas, pero claro, en aquellos años se paraliza todo cuando nos invaden los franceses. Entonces, pero por aquellos años ya en Fabero, Toreno, en Bembibre, en Palencia, ya tenemos textos que nos describen que había gente ahí sacando pequeñas piedras de carbón. Después de las guerras napoleónicas, pues vuelve un poco el país a espabilar. Sí. Y ya a partir de 1840, 42, 43 empiezan las primeras concesiones. Empieza un poco la minería, aunque como puede ser en aquellas épocas, una minería de afloramientos superficiales, muy simple. Son los paisanos de la zona que ven dónde está y dicen, bueno, saco esto y se lo vendo a los que están cerca. Pues es como ha sido, era un país muy retrasado, un país con muchísimos problemas y así empezó la minería. Lo primero, y así fue en toda Castilla y León también, ¿eh? O sea que fueron unos orígenes como muy humildes y por otro lado como muy rudimentarios, ¿no? Muy básicos, ¿no? Sí, pero y ese tipo de minería se mantuvo. Uh-huh. Cuando tenemos que hablar un poco de la historia de la minería, porque esto lo voy a comentar yo también en una conferencia que este sábado. El marco al que nos vamos a ceñir es hasta finales del siglo XIX. El gran cambio que supuso la robla para todas las cuencas leonesas y parte de las palentinas. Hasta entonces había este tipo de minería y solo podemos hablar de casos contados en los que algunos locos y algunas empresas se aventuraban en un país que no estaba preparado para la industria ni para la minería, intentaban montar unas empresas que además lo que tenemos claro es que casi todas acabaron en fracaso. No sé cómo todavía tenían ganas sabiendo cómo estaba la cosa. Y de hecho los que sacaban a veces dinero eran los especuladores, esos pequeños que se lo conseguían vender a otros. Vaya. Uh-huh. Fernando, vamos a decir, empresas y en qué lugares más o menos podemos iniciar este arranque de la minería en Castilla y León? Pues aquí las cosas buenas van por épocas, ¿eh? El primer sitio en el que, claro, el problema es que no tienen a quién venderlo.
ni tienen cómo llevarlo a quien venderlo. Entonces tienen que ir solucionando algunos problemas. Ni siquiera había una legislación para que tú comprases una mina y te pudieses quedar con ella. Te la podían quitar si te denunciaba al lado porque veías que no trabajabas. Entonces la primer gran proyecto fue el de Sabero, el de la Palentino Leonesa. ¿Que cómo solucionó el problema? Pues las minas van a funcionar porque nosotros montamos aquí la siderurgia para que funcionen las minas. Ahora, ¿por qué fracasaron? Pues por lo que fracasaron el 90% de aquella época. Porque sí, podían hacer hierro, pero seguían teniendo el mismo problema. ¿Y cómo lo sacaban a los mercados? ¿Y cómo lo llevaban a Madrid o a donde fuese si no tenían medios de transporte adecuados? Y luego también hubo un caso en León, también muy curioso, que es el de Prado Guzpeña, que hay otro problema, es que tampoco tenía dinero, pero no tenía dinero ni siquiera el Estado, o sea, todo tenían que ser empréstitos. Y un gran banco de capital extranjero, el Crédito Mobiliario, que se asentó luego en España, pues dice, uy, las minas de Prado Guzpeña están muy bien, vamos a meter dinero, pero como al final tampoco consiguieron hacer un ferrocarril, pues también entre 1858 y 1866, ahí hubo un conato de una empresa un poco seria, en la que ya no solo entrabas con el pico a sacar 4 carbones, sino que había pozos verticales, pues ahí, pero volvió a fracasar. Y luego ya, además, León, a partir de entonces sí que entra en picado. Cae que ya, hasta que no se hace la robla, en 1870 y 80, pues sí se extrae un poco más de carbón en la zona de Matallana, porque llegaba ya el ferrocarril del noroeste, el que iba para Asturias. Uh-huh. Que fue el que llevó la industria un poco a otro nivel, ¿no? Y a abrir de alguna manera otro periodo. Pero primero, luego ya, otro de los problemas que tenían entonces, las especulaciones. Claro, pasó el tren, pero les pusieron el precio más barato a los asturianos. Así que al final el tren les vino bien a Asturias para meter el carbón para Castilla y para Madrid. Vaya. Hasta que no hicieron el tren propiamente dicho para el mercado de Matallana y de toda la cuenca de León y sacarlo por la Robla hasta el País Vasco, sí, pues todo fueron así, intentos y fracasos. Uh-huh. No pasó lo mismo con Palencia, que Palencia sí que tuvo suerte. Palencia, sobre todo las minas de Barruelo, porque les hicieron un tren especial solo para ellos, en 1864. Entonces, y además ese iba directamente a Madrid, enlazaba con la línea de Santander a Madrid, y aquí podíamos vender el carbón fácilmente, y además teníamos una empresa rica, y además teníamos precios especiales, porque la empresa eran los propios ferrocarriles, con lo cual en todos los textos de entonces nos ponen guapos a los de esta zona, porque no pueden competir con nosotros. Bueno, y la otra cuenca que nos queda de Castilla y León, esa todavía lo pasó peor, que fue el pobre Burgos, que hay unos años en los que intentó, pero no, en Burgos, en la Sierra de la Demanda, hay carbones y casi nadie lo sabemos de Castilla y León, y carbones muy antiguos, de los primeros sitios en los que se utilizó la dinamita en España. Pero ahí sí que no consiguieron tampoco hacer ferrocarril hasta mucho más adelante, y salía mucho más barato llevar los carbones desde aquí, desde Barruelo hasta Burgos, que desde la Sierra de la Demanda, que está a 20 kilómetros. Y contra eso no se podía competir. ¿Allí hasta qué años hubo actividad minera o se estuvo explotando el carbón en la provincia de Burgos? Tuvo que ser hace tiempo, pues ¿no? No, hasta los 70 pasados. Ajá. O sea, porque luego, claro, después con la guerra civil había que sacar después la autarquía, sí, que no teníamos, de donde hubiera no recursos aprovecharlos petróleo, todos, ¿no? Las volvieron a abrir, sí. Uh-huh. Es unas minas muy interesantes, muy curiosas, pequeñas, y que son las gran olvidadas de Castilla y León. Nosotros sí hemos ido a grabar a los últimos que quedaban vivos desde el proyecto del Museo de Sabero, de MS, y estamos pendientes de escribir por lo menos algún pequeño texto para que se recuerde también otra zona minera, y además muy distinta, muy curiosa. Sí, ciertamente, porque bueno, pues uno tiende a pensar a lo que tiende a pensar, ¿no? A León y a Palencia, ¿no? Pero conocer que también hubo una importante actividad vinculada a la minería en Burgos, pues bueno, sorprenderá también a parte de nuestros oyentes. Roberto, ¿quieres preguntarle algo a Fernando? Nada, decirle a Fernando que por lo que estoy viendo, ¿no? Al final el problema ha estado como sigue estando ahora en las comunicaciones, ¿no? Hasta que las líneas largas de ferrocarril conectaron las cuencas, esa minería incipiente no se convirtió en una minería de verdad, ¿no? Bueno, era uno de los problemas. Había tantos problemas que era muy difícil, o sea, porque luego estaba la conflictividad política. Hay que ponernos en el siglo XIX.
estaba cambiando el Estado liberal, las guerras carlistas, medio país estaba en guerra con otro medio país, lo que te decía yo del endeudamiento, la falta de mercados, entonces no se utilizaba el carbón. En aquellos años no se utilizaba para calentarse, no les gustaba a la gente calentarse con carbón. Entonces se vendía para muchas menos cosas y tenías que buscar a quién venderlo. Y además nos tenemos que poner tecnológicamente como era entonces, o sea que no había ninguno de los adelantos que había. Y claro, por eso uno de los principales protagonistas de esa época es el Estado, es el que tuvo que regular la nueva industria. Tuvo que crear un marco legislativo, poner esas leyes para que al final la gente que tenía capital dice voy a invertir en minas que igual sí que gano algo. Tuvo que hacer escuelas de enseñanza minera. Claro, no se sabía cómo trabajar las minas, son las primeras minas, no nos tenemos que poner a pensar como ahora. Alguien tenía que enseñarles cómo sacar el carbón. Solo en esos sitios que yo he dicho había cierta continuidad y había cierta forma de sacar el carbón de forma ordenada y de acuerdo a la técnica. Tuvo que regular un cuerpo administrativo, los de minas tenían que hacer las visitas, tenían que ver cómo estaba todo. Y también la acción fiscal, claro, porque el Estado tenía que dar todas esas cosas, pero luego tenía que sacar el dinero de una cosa. Y claro, al principio tenían demasiado impuestos. Tampoco les interesaba a los empresarios invertir en carbón si al final se lo iba a llevar todo el Estado. Es un problema que ya sabéis que tenemos en todas las épocas. Bueno, Fernando, entonces, de alguna manera, ¿no? Nos has hecho un anticipo, pero ¿cuándo y dónde vas a ofrecer esta charla? Pues este sábado, que además coincidirá con otra, ahora os lo dirá, imagino, Roberto, mira, con otra exposición. Este sábado a las 5:30 de la tarde aquí en el museo inauguramos una exposición temporal que lleva por título Tierras mineras de Castilla y León, que está muy ligada con esto que nos está contando Fernando, y luego a continuación, a las 6:05, pues Fernando, pues va a impartir la conferencia Los orígenes de la minería en Castilla y León, donde todas estas pinceladas que nos ha dado, pues las ampliará y conoceremos, pues dónde arranca esta historia minera que nos ha traído hasta aquí. Bueno. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Te dejamos que sigas a tu quehacer y a tus labores de currante. Sí. Que tengas muchas visitas. Esta Semana Santa. Muy bien, Fernando Cuevas, un fortísimo abrazo. Y gracias también a Roberto Fernández, director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León en Sabero. Un fuerte abrazo, amigo. Hasta el próximo lunes.